Torques en espiras percorridas por corrente. A força magnética que actúa sobre a espira vai tender a fazê-la girar. Ese es el principio por el cual funcionan todos os geradores de energía. Vamos a ver esto en detalle. Vamos a armarnos un modelo partiendo de una espira de forma rectangular. Sobre esa espira, a través de esa espira, circula una corriente eléctrica. Todo este sistema está inmerso en un campo magnético y no sabemos que cuando sobre un filo conductor circula una corriente y se encuentra en la presencia de un campo magnético externo, una fuerza va a ser generada sobre ese filo. De esta forma, los cuatro lados de ese rectángulo actúan cuatro fuerzas. Sin embargo, observamos que la fuerza 2 y la fuerza 4 se anulan, ya que ellas actúan sobre la misma línea de acción. Ya a fuerza 1 y a fuerza 2 no, ellas son paralelas, mas tienen sentidos opuestos. Ellas no se anulan, sin embargo, ellas generan un torque que va a hacer con que este sistema tienda a girar en sentido horario. Veamos esto con más detalle. El torque se define como el producto escalar entre el vector que define la distancia entre el punto sobre el cual actúa la fuerza y el punto de apoyo. Producto vectorial con la fuerza. Esta es la definición matemática del torque. En forma modular, el módulo de ese torque va a ser igual al producto de ese vector posición veces la fuerza por el seno del ángulo que forman. Si este ángulo es θ, el ángulo que forma F con R sería pi menos θ. Sin embargo, el seno de pi menos θ es igual al seno de θ. Por eso está el seno de θ aquí. ¿Ok? Este ángulo θ es el complemento de este ángulo, que es este ángulo. Y como θ es el complemento, este ángulo aquí vendría a valer también θ. Es decir, el ángulo que forma el vector campo magnético con el vector que es perpendicular a la espira. ¿Y qué vector es perpendicular a la espira? El vector área. El vector área y el vector campo magnético forman un ángulo θ. Ok, entonces o nuestro torque tiene esta forma, más el torque definido de esta forma, el R vale, si todo esto vale A, el R vale A medios, por eso está aquí A medios. El torque total sería a suma de estos dos torques, el generado por esta fuerza y el generado por esta fuerza, dos veces. Por consiguiente, dos veces A medio será A. El torque total va a ser A F seno de θ. Correcto. De esta forma es encontrado el torque. Dos veces el torque individual y ese 2 se elimina.
Sin embargo, la fuerza magnética nos vimos que era igual a el vector comprimento, el campo magnético y la corriente. El vector comprimento de estos lados vale B pequeña. El campo magnético vale B grande y la corriente vale este valor. El torque sería este valor. Como puede haber n espiras, no solamente una, podemos multiplicar por n. Ok. Entonces, a nuestra definición fica de esta forma. A nuestra definición no, sino o nuestro achado, o que tenemos encontrado que vale el torque, sería de esta forma. Ahora sí vamos a ir a una definición, que es la definición de momento de dipolo magnético. El momento de dipolo magnético, lembran que teníamos falado de los dominios magnéticos, que eran regiones en la cual existía una corriente microscópica y que se llamaban dominios magnéticos. Bueno, el momento de dipolo magnético es definido como a corriente veces a área. A corriente veces a área. Se usa una espira para definirla. A corriente veces a área de esa espira. ¿Cuál es el sentido que tiene el dipolo magnético? El sentido y dirección del vector área de esta espira. Esta es la definición de dipolo, de momento de dipolo magnético. Entonces sería a corriente veces a área, y el n es el vector unitario en dirección a área. Si existiera n espiras, se multiplicaría por n. Entonces, en nuestro caso, este es el valor del momento dipolo magnético de n espiras, que justamente es este valor. ¿Sí? Por consiguiente, el torque va a ser mi veces b seno de tita, que tiene a cara de un producto vectorial. ¿Ok? Explicado con más detalle aquí, el momento de dipolo magnético, el torque, este valor vale mi, el torque va a ser, el módulo del torque va a ser mi veces b seno de tita. Esto tiene la cara de un producto vectorial. Ok, entonces este sería el valor del torque que actúa sobre una espira o n espiras. Ese torque va a hacer con que esta espira gire un cierto ángulo, ¿verdad? Sí, va a girar un cierto ángulo. Si ella gira un cierto ángulo, significa que un trabajo es realizado para rotar esa espira. Y si un trabajo es realizado, una energía es gasta. Y esa energía es obtenida a partir del campo magnético. ¿Cómo calculamos eso? Lémbrense que el diferencial de trabajo en dinámica rotacional ven dada por el torque veces el ángulo. Un diferencial de trabajo sería el torque veces un diferencial de ángulo. Mas el torque en módulo tiene este valor, ya encontrado. Por consiguiente, el diferencial de energía potencial magnética sería este valor, con signo positivo, por el teorema del trabajo de energía. Integrando el mu, el u, lo integro
y la integral del seno es menos el coseno. Entonces aquí hay un signo negativo introducido. Ese mus 0 puedo colocarlo como 0, definiendo mi sistema en la posición inicial cuando θ es 90 grados. Tengo esta relación aquí. Esto aquí tenga cara de un producto escalar, entonces lo expreso en forma de un producto escalar. Y queda que la energía potencial magnetostática va a ser igual a menos el producto escalar entre el momento dipolo magnético con el campo magnético. El signo menos significa que esa energía es consumida a partir del campo para realizar ese trabajo. Eso está escrito aquí de forma más simplificada. Veamos un ejemplo. Tenemos una figura donde se ilustra el funcionamiento de un voltímetro o amperímetro, un multitester en general. Suponga que a bobina tenga 2,1 centímetros de altura y 1,2 centímetros de largura. Entonces vamos a suponer que esto es la altura y la largura debe ser el otro lado que no se ve. Y tiene 250 espiras, pudiendo girar no plano perpendicular al papel. Ella gira aquí. Gira aquí o gira aquí. El campo magnético tiene un valor dado y la corriente también. Si una corriente produce una deflexión de un ángulo de 28 grados, ¿cuál es la constante de torsión de mola? Entonces, lembran que de la dinámica traslacional en un sistema masa-mola tenemos una masa sujeta a una pared más unida a una mola, ¿sí? De tal manera que cuando yo esticaba esa masa, se producía un esticamiento, una deformación, chis. Y conforme yo esticaba, la fuerza era una fuerza recuperadora que actuaba en el sentido de restaurar esa mola a la posición inicial. Y viceversa, si yo comprimía la mola, la fuerza iba en sentido contrario. En este sistema, fuerza era igual a menos K chis, donde K era la constante de mola. Y el signo menos significaba que la fuerza iba en sentido contrario al deslocamiento. Es decir, si yo deslocaba para derecha, la fuerza iba para izquierda. Ok, en dinámica rotacional tenemos un equivalente. En dinámica rotacional existe el equivalente a este sistema, sin embargo aquí en vez de fuerza tenemos el torque, la constante de mola, y en vez de chis tenemos el ángulo que fue deslocado o comprimido, ¿ok? La variación angular. Ok, lembrando eso, vamos a retomar o nuestro ejercicio.
Este sistema está sumerso en un campo magnético, como observado aquí. ¿Ok? En un campo magnético como observado aquí. Hoy sabemos que el torque generado por esas espiras va a ser este valor, el momento dipolo magnético producto vectorial con el campo magnético. Es decir, va a ser, en módulo va a ser mi b seno de tita. Seno de tita es el ángulo que forma el dipolo, que tenga la misma dirección que el vector área, con el campo. Ese torque va a producir una enrolación de esta espira aquí, de esta mola en forma helicoidal, ¿sí? Lo va a enrolar o lo va a desenrolar. Ok. Como es una mola, esto se debe cumplir, que el torque va a ser igual a la constante de mola veces la compresión o dilatación angular. De ahí obtenemos el valor de K, y reemplazando valores tenemos este valor. El ángulo, por cierto, es medido aquí en una escala. Terminamos la parte referente a torque debido a un campo magnético y una corriente que circula por un fío en una espira. Continuamos con los problemas. Hasta el próximo vídeo.